Buenos días, jóvenes. El día de hoy el tema que vamos a tratar trata sobre el entorno empresarial. Allí en ese concepto de entorno empresarial abarca muchísimos aspectos que nosotros debemos considerar y vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste cada uno de ellos. Ustedes, si gustan, pueden hacer alguna consulta, pueden hacer algún aporte al respecto sobre lo que estaremos conversando. Tenemos entonces que el concepto de empresa dice así: es una organización o institución. Vamos a darle entrada a este estudiante. Es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productiva comercial, así como sus necesarias inversiones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, cuando nosotros escuchamos hablar del concepto de empresa, inmediatamente nosotros nos ubicamos en un negocio. Obviamente es correcto, ¿sí? Pero la empresa encierra como tal, el mismo concepto de empresa encierra como tal muchísimos otros elementos que son importantes y considerados en el desarrollo y ejecución de la misma. Tenemos entonces que cuando nosotros hablamos de empresa, nos referimos a todo el entorno que compone esa actividad. O sea, incluye el recurso humano, incluye recursos materiales, incluye recursos financieros. O sea, todos los elementos que se involucran en el proceso económico forman parte del concepto empresarial o empresa. Luego tenemos que cuando nosotros tenemos claro el concepto de empresa, tendríamos entonces que pensar en la importancia de ellas. O sea, ¿por qué ellas son importantes? ¿Por qué una empresa es importante? Obviamente, quizás si lo vemos también de una manera muy general, podemos decir que las empresas son importantes porque generan o activan la parte económico-financiera. Obviamente es cierto, las empresas tienen esas características y dependiendo del tipo de empresa, obviamente también pues cada una de ellas tiene un manejo y tiene un objetivo diferente, pero que al final todas persiguen el mismo objetivo final, que es crear ingresos o crear dineros para que la empresa siga creciendo y para hacer inversiones. Luego tenemos entonces que entre la importancia o las importancias que tienen estas, está incremento constante de la productividad, organización eficiente de los factores de producción. Los factores de producción: tierra, mano de obra y trabajo. Tenemos entonces que la organización, cuando hace un uso eficiente de todos estos factores que se involucran en la productividad, pues logra beneficiar no solamente a la empresa como tal o al negocio como tal, sino a todas las personas que conforman también la empresa. Luego tenemos que otra importancia es proveer de bienes a la sociedad, incrementar la producción para satisfacer las necesidades de los demandantes. ¿Quiénes somos los demandantes? ¿Quiénes son los demandantes de estos productos o servicios? Obviamente las personas. O sea, una empresa se dedica a hacer bienes o servicios que estos a su vez son vendidos a las personas que tengan, uno, el poder económico de comprarlo,
Y dos, la necesidad de adquirirlo. Por decir algo, puede haber bienes que son muy buenos, que quizás puede haber una oferta súper significativa, pero yo no tengo la necesidad de comprarla. Es decir, vamos a pensar que haya una promoción de pañales desechables, pero yo no tengo hijos pequeños. O sea, yo no necesito comprar pañales desechables. Entonces, por eso se dice que está para satisfacer las necesidades de los demandantes. Y las necesidades que tengo yo quizás no son las mismas que tienen otras personas. Si yo tengo hijos pequeños, una de mis necesidades será comprar leche, comprar pamper, comprar Herber, qué sé yo, porque es la necesidad que tengo yo como madre de familia para satisfacer la necesidad de mis hijos, ¿cierto? Pero el que no tiene hijos pequeños, pues no va a tener la necesidad de comprar ese tipo de artículos. Es decir, si yo tengo una mascota, yo tengo un perro, yo tengo un gato, yo tengo la necesidad de comprar alimentos para gato, yo tengo la necesidad de comprar alimentos para perro. Pero si yo no tengo un gato, si yo no tengo un perro, obviamente yo no voy a tener esa necesidad. Entonces, por eso es que se dice que incrementa la producción para satisfacer las necesidades de los demandantes. Pero los demandantes cambian según su necesidad, según su entorno, según su característica y según su poder adquisitivo. Luego tenemos que existen diferentes tipos de empresas. Tenemos que las empresas, ellas se dividen de acuerdo, uno, de acuerdo a su forma jurídica y también de acuerdo, vamos a ver, a el tamaño de la empresa. Pero vamos nosotros a ver aquí, ahorita, en este momento, vamos a ver de acuerdo a su forma jurídica cómo se divide una empresa. Tenemos aquí que existen empresas unipersonal. Cuando nosotros hablamos de una empresa unipersonal, la palabra nos dice una. Tenemos entonces que una empresa unipersonal son aquellas empresas que pertenecen a un solo individuo. Es decir, es este quien debe responder ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos individuos perjudicados por las acciones de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Una persona unipersonal es, ejemplo, usted o yo que deseamos hacer un negocio, ¿verdad? Nosotros somos un dueño unipersonal porque el negocio tiene un solo dueño. Pero, ¿qué significa esto? Fíjese, tiene sus ventajas. Cuando usted es dueño unipersonal de una empresa, significa que todo lo que usted tiene es garantía de la actividad económica que usted realiza. Es decir, yo soy dueña de la empresa X de un almacén y yo soy responsable de todo lo que pase con ese almacén en todos los aspectos económicos, legales, financieros, etc. Entonces, si por decir algo, yo soy dueña de un camión, vamos a ponerle un ejemplo sencillo. Mi negocio es un camión, soy dueña de un camión, ese camión, yo tengo 2 camiones, para cada camión tengo un chofer, ese camión va a Panamá con mercancías, viene de Panamá con mercancías, hay gente que me paga el flete, etcétera. Ok, ese es mi negocio. Pero resulta que en cada uno de los camiones yo tengo a un conductor.
Vamos a pensar que el conductor se fue hoy para Panamá a hacer un viaje, a llevar unos alimentos, una carga. Y que en ese trayecto, este señor atropella un hombre. Y este señor muere. La familia, vamos a pensar que la familia, pues, dice o argumenta que el señor se durmió, que esta persona estaba a la orilla de la calle, que el camión se salió a la calle y lo chocó y lo mató. Y le ponen una demanda. Por eso se llama asesinato culposo. ¿Qué pasa? El conductor del camión, como es mi empleado, yo soy responsable de lo que ocurrió porque esa empresa es mía. Y vamos a pensar que estas personas secuestren mi camión, porque ese camión está a nombre de Pedro Acosta o Marisol Guerra, el dueño del camión, porque yo soy una persona unilateral. Estas son las cosas negativas de cuando usted tiene una empresa unipersonal. Por eso es que muchas personas, cuando van a establecer negocios, sobre todo si es un negocio, como quien dice, delicado, ellos prefieren utilizar una figura jurídica. Porque ahorita les voy a explicar cuáles son las ventajas de una figura jurídica. O sea, las empresas unipersonales son buenas porque tú no tienes que pedirle consentimiento a nadie para tomar decisiones. Tú tomas tus propias decisiones, algunas buenas, otras no tan buenas o otras muy buenas, pero eres responsable de eso. Con tu capital, si tú tienes una casa, si tú tienes un terreno, si tú tienes un carro, si tú tienes lo que tú tengas, tú eres responsable y todos tus bienes son sujetos a demanda. Todos tus bienes pueden ser embargados cuando tienes una empresa unipersonal. Vamos a ver entonces qué pasa con una sociedad colectiva. Tenemos que una sociedad colectiva son las empresas cuya propiedad es de más de una persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes. Mire lo que pasa aquí cuando es una sociedad colectiva. Fíjese, son las empresas cuya propiedad es de más de una persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes. Pero es el bien de los socios, no es el bien individual de cada uno. ¿Ok? Vamos a ver cooperativas. Tenemos que las cooperativas son empresas que buscan obtener beneficios para sus integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden estar conformadas por productores, trabajadores o consumidores. O sea, son cooperativas. Las cooperativas buscan obtener beneficios para el grupo que conforman las cooperativas. En este caso serían los socios que forman parte de la cooperativa. ¿Ok? Luego tenemos aquí, por otro lado, las empresas comanditarias. En estas empresas existen dos tipos de socios. Por un lado están los socios colectivos, que participan de la gestión de la empresa y poseen responsabilidades ilimitadas. Por otro, los socios comanditarios, que no participan de la gestión y su responsabilidad es limitada al capital aportado. Es decir, que cuando esta empresa se forma, yo debo hacer un aporte o debo dar un capital para la formación de la misma, pero hasta allí llega mi grado de responsabilidad. Es decir, que si hay alguna situación legal, alguna demanda,
pues mis bienes personales no se pueden embargar porque son míos, no forman parte de la comanditaria. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, mejor conocida como SRL. En estas empresas, los socios solo responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el personal. Es muy parecida a la anterior. La sociedad anónima. Estas sociedades poseen responsabilidad limitada al patrimonio aportado y sus titulares son aquellos que participan en el capital social por medio de acciones o títulos. Esta figura de SA y esta figura de SRL son las más utilizadas. ¿Por qué las utilizan? Porque estas sociedades, tanto la limitada como la anónima, protegen los bienes personales de cada uno de los miembros. Y esto es importante porque imagínense lo que estábamos hablando al inicio, que cuando usted es socio unitario, usted es responsable de todo. Responsable de todo lo que pase en esa empresa, con su casa, con su carro, con su terreno, con su vaca, con lo que usted tenga. Sin embargo, cuando hablamos de estas dos, ya la cosa cambia. O sea, usted sí es responsable, pero usted es responsable de este patrimonio que usted aportó para la consecución de la empresa. Hasta allí. De ahí en adelante, usted no tiene responsabilidad. Luego tenemos otro tipo de clasificación. Tenemos las empresas de acuerdo a su tamaño. Tenemos que las empresas de acuerdo a su tamaño se clasifican de esta manera. Tenemos la microempresa. ¿Qué es una microempresa? Son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente son de propiedad individual. Su dueño suele trabajar en esta y su facturación es más bien reducida. No tienen gran incidencia en el mercado, tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal. O sea, no más de 10 trabajadores entra en la categoría de microempresa. Ahora, no necesariamente una empresa que tiene 10 trabajadores es una microempresa. Hay excepciones. Hay empresas que pese a que tengan 5 o 10 trabajadores, pues los ingresos sobrepasan la cantidad estipulada para considerarse microempresa. Luego tenemos pequeñas empresas. Tenemos que estas poseen entre 11 y 49 trabajadores. Tienen como objetivo ser rentables e independientes, no poseen una elevada especialización en el trabajo, su actividad no es intensiva en capital y sus recursos financieros son limitados. Luego tenemos la mediana empresa. Son aquellas que poseen entre 50 y 250 trabajadores. Suelen tener áreas cuyas funciones y responsabilidades están delimitadas. Comúnmente tienen un sindicato. Luego tenemos, déjeme darle aquí entrada a este joven que está llegando. Continuamos. Luego tenemos grandes empresas. Son aquellas que tienen más de 250 trabajadores. Generalmente tienen instalaciones propias. Sus ventas son muy elevadas y sus trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas tienen responsabilidades de acceder a préstamos y créditos importantes. O sea, son, como quien dice, sujetos de crédito
por la cantidad de ingresos que ellos manejan. Continuamos. Tenemos entonces que las empresas se clasifican de la siguiente manera: por sectores económicos, por el origen de su capital, por su tamaño, por conformación de su capital, por el pago de impuestos, por el número de propietarios, por la función social y por la forma de explotación. Veamos entonces qué significa esto. Vamos a ver entonces la categoría de empresas por sectores económicos. Tenemos que las extractivas son aquellas dedicadas a explotar recursos naturales. Por ejemplo, Ecopetrol, Minas de Oro, El Chocho, etcétera. Son empresas que se dedican a extraer de la tierra los recursos naturales. Y ellos lo hacen mediante consecución de empresas como son las minas y otro tipo de actividades. Luego tenemos de servicio. Entregarles sus servicios a la prestación de estos a la comunidad. Por decir algo, todas las empresas, a ver, para que nosotros tengamos claro una cosa, vamos a definir qué es un producto y qué es un servicio. Una clasificación sencilla, o sea, para no perderme, y que eso me va a llevar inmediatamente a saber cuando yo estoy frente a un producto o cuando estoy frente a un servicio, es la siguiente. Los productos tienen una cualidad que son tangibles. Los servicios son intangibles, es decir, los productos yo los puedo tocar, yo puedo tomar este mouse, lo toco, lo siento, lo huelo, ¿sí? El servicio yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo sentir, yo no lo puedo oler. Es decir, un servicio de salón de belleza, una clínica, un transporte. Yo puedo saber que el salón de belleza es bueno porque tengo amistades que me dijeron que el salón de belleza es muy bueno. O tengo amistades que fueron a la clínica y mira qué chévere, la atención espectacular, etcétera. Pero yo no puedo saber que ese servicio es bueno hasta cuando yo no lo utilice. Es decir, yo solicito servicios de internet. El servicio de internet puede ser muy bueno, pero yo no lo sé hasta cuándo yo haga uso del servicio. Cuando yo utilizo el servicio, que yo tomo mi celular, intento entrar a internet y queda dando vuelta, yo digo, ay, ya la vida, este servicio no funciona. Pero antes de eso, ellos me pueden decir lo que sea, que es lo máximo, que tiene tantos megas de subida y tantos de bajada, que tiene esto, pero yo no lo puedo saber hasta que yo no lo utilice. Entonces, partiendo del hecho que es un servicio y que es un producto, entonces ustedes ya pueden tener claro en qué consiste. Las clínicas ofrecen atenciones, ¿verdad? Atenciones médicas. Los salones de belleza igual, el transporte igual ofrece un servicio. Luego tenemos las comerciales. Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica. Ejemplo, cadenas de almacenes según la ley 14. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un poquito el tema. Tenemos aquí que cuando nosotros hablamos de ventas de productos terminados en la fábrica, ejemplo, cadenas de almacenes, nos referimos a que ese tipo de negocio, o sea, por eso se le llama comercial, porque tú compras los productos para comercializarlos, o sea, para venderlos a otras personas. Compras la cartera, compras la maleta, compras la camisa, los pantalones, etcétera.
todo está fabricado y terminado. O sea, tú compras el producto terminado. Tú no elaboras producto, simplemente lo comercializas, o sea, lo vendes. En el almacén usted encuentra zapatos, carteras, pantalones, camisas, relojes, de todo, ¿verdad? Pero todo se compra hecho. Y yo únicamente lo revendo, lo comercializo. Tenemos entonces las agropecuarias. ¿Qué hacen estas empresas agropecuarias? Ellas se dedican a la explotación del campo y sus recursos, ejemplo, hacienda, agroindustria. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tiene que ver con la explotación del campo, o sea, la siembra de productos. Están, por decir algo, Volcán, Boquete, Alange, que son empresas muy agroindustriales. Ellos se dedican a sembrar la tierra. ¿Y qué hacen ellos ahí? ¿Qué producen? Arroz, frijoles, maíz, legumbres en Volcán, café. A eso se dedican ese tipo de empresas. Luego tenemos, continuamos. Las empresas industriales forman la materia prima en un producto terminado. Ejemplo, Acerías Paz del Río, Ingenio Risaralda, son ejemplos de industria. ¿Qué hacen las industrias? Mira lo que dice el concepto. El concepto dice, transforma la materia prima en un producto terminado. O sea, yo compro la materia prima para luego, con esta materia prima, yo voy a elaborar un producto terminado. Por decir algo, yo compro piezas y luego con esas piezas yo hago un carro o ensamblo un carro. Puede ser quizás una industria más pequeña, no necesariamente tiene que ser de esa envergadura. Vamos a decir, yo tengo una panadería. Para esa panadería o para esos panes, yo compro harina, yo compro royal, yo compro huevo y yo tengo una industria panadera. Y en esa industria, ¿qué hace? Yo presento y vendo en los diferentes supermercados el producto terminado. ¿Cuál es el producto terminado? El pan, el dulce, todo lo que tiene que ver con lo que yo hago en la industria panadera. Hago panes, hago dulce, hago, etcétera, lo que haga. Entonces, a eso se refiere. Yo compro la materia prima, yo la transformo y luego vendo el producto ya terminado. Luego tenemos aquí, por la explotación y conformación de su capital. Hay otra clasificación aquí. Vamos a ver en qué consiste. Multinacionales. En su gran mayoría, el capital extranjero es capital extranjero y explotan la actividad en diferentes países del mundo. Ejemplo, Nicole. Hay muchas otras. Multinacionales. ¿Qué significa esto? Que ellas no solamente están en nuestro país, sino que ellas se manejan a nivel internacional y el capital normalmente es un capital extranjero. Por eso se le llama multinacionales. Luego tenemos grupos económicos. Estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Ok, ejemplo, Alejandro Chavarría, Manuel Mejía, Carlos Ardila, etcétera. Luego tenemos aquí las nacionales. El radio de orientación es dentro del país. Normalmente tienen su principal en una ciudad y sucursales en otras. Son empresas nacionales que solamente circulan en nuestro país, por decir algo, los 99. Es una empresa nacional porque ellos solamente tenemos diferentes sucursales, pero dentro de nuestro país. Cuando esa empresa se extiende a otro país, entonces se habla que es una empresa
multinacional, porque está en otros lugares. Luego tenemos las empresas locales. Son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma localidad. Son aquellas empresas que solo funcionan aquí en Chiriquí, o que solo funcionan en Veragua, o que solo funcionan en Herrera. Locales, por eso se dice local. Por decir algo, una empresa que tiene sus actividades económicas únicamente aquí, vamos a decir, puede ser el hospital, ¿cómo se llama? Un hospital privado aquí, Clínica Catán. Ella es local, porque ella no funciona en ninguna otra parte de la provincia, del país, solamente en la provincia de Chiriquí. Luego tenemos, vamos a continuar. Vamos a ver por el origen del capital. Cuando hablamos de empresas por origen de capital, tenemos público. Su capital proviene del Estado o gobierno, ejemplo, alcaldía, gobernación, etc. Cuando el capital es público, como una alcaldía, como un centro de salud, estamos hablando que es una empresa pública, porque está regentada por el Estado. Todos los dineros que se manejan allí se manejan mediante un presupuesto estatal que le da el gobierno para que ellos desarrollen sus obras, sus proyectos, sus trabajos. Capital privado son todas aquellas en que el capital proviene de particulares, ejemplo, sociedades comerciales, y todas también aquellas a nivel personal son consideradas capital privado. Cuando nosotros hablamos de una empresa privada, nos referimos a que es una empresa que el dinero o el capital lo aporta el dueño de la empresa, o sea, no el Estado. Y cuando hablamos de empresas públicas, pues es el Estado el que ofrece el capital de trabajo. Luego tenemos economía mixta. El capital proviene una parte del Estado y otra de particulares. Ejemplo, Bancafé, la Previsora, esos son ejemplos de empresas. Ejemplo, las empresas económicas mixtas es cuando parte del capital o parte de la empresa forma parte, es privada, pero a la vez también el Estado es dueño de un porcentaje, también se le llama empresas semiautónomas. Hay un capital particular, pero el Estado también se reserva el derecho de mantener siempre un porcentaje. Normalmente las empresas, aunque sean empresas privadas, cuando hablamos de estas economías mixtas, el Estado nunca vende el total de las acciones de la empresa, sino que el Estado siempre se reserva un porcentaje, obviamente por políticas gubernamentales y leyes estatales que así lo consideran. Luego tenemos aquí que después de aquí vamos con las empresas multinacionales y locales, que ya las vimos, y vamos aquí con la categoría por la función social. Tenemos que por la función social se clasifican en con ánimo de lucro. Se constituye la empresa con el propósito de explotar y ganar más dinero. O sea, son empresas que se dedican a obtener ingresos, lucro. Por eso se llaman empresas con ánimo de lucro. Trabajo asociado son grupos organizados como empresas para el beneficio de los integrantes. Sin ánimo de lucro, aparentemente son empresas que lo más importante para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad, como son los bomberos, las iglesias, los grupos sociales, pudiera llamarse Kiwanis, Cámara Junior, Club de Leones.
Económica solidaria. En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin importar a qué actividad se dedican. Lo más importante es el bienestar de los asociados y sus familiares. Luego tenemos aquí la actividad. ¿Qué actividad nosotros vamos a tener para esta clase? Vamos a tener un parcial, que es la actividad que acabo de activar el día de hoy. El mismo, usted debe elaborar un tríptico, consta de elaborar un tríptico ilustrado sobre los factores que favorecen la imagen personal y profesional que se encuentran en el módulo. Tome en cuenta los criterios de evaluación. Entonces, las partes del tríptico, está la portada intenta llamar la atención a las personas, está la introducción y están las conclusiones. Y allí también ustedes van a encontrar sus respectivos criterios de evaluación. Luego, en ofimática, también usted tiene la actividad número 5, que la acabo de abrir para que usted la pueda desarrollar, y trata sobre resolver 21 preguntas. Esas preguntas usted debe utilizar su módulo. En el módulo están las preguntas, pero si usted tiene a bien, pues investigar para indagar más, profundizar sobre cada una de ellas, usted tiene la opción de hacerlo sin ningún problema. Después de leer el tema herramientas ofimáticas, usted desarrolla las 21 preguntas. Ahí también usted va a encontrar la información necesaria para el desarrollo. ¿Preguntas, jóvenes, al respecto?